Bueno, los 4 movimientos que seleccioné para el trabajo es el movimiento griego y el Renacimiento y después elegí cubismo y Egipto. El trabajo que realicé es este, una figura una imagen de Botticelli, Venus, que es del torso, la mitad del torso para arriba la imagen, y la intervine con la técnica de collage frottage de cubismo. Bueno, voy a empezar hablando del arte griego. El arte griego era considerado que debía representar, según Aristóteles, a la naturaleza a través de la razón. Lo que se buscaba era mostrar la perfección y la belleza con ese arte. Bueno, se observaba en las cosas que comercializaban, por ejemplo, en la pintura se observaban las características que presentaban las pinturas, se observaban en los materiales que vendían, como por ejemplo las vasijas, los cuencos, y en ellos se observaban franjas horizontales que contaban algo. Por ejemplo, primero eran figuras geométricas, se veía todo alrededor una figura geométrica dibujada entre líneas, que esos eran conocidos como meandros, eran como una guarda que se observaba, eran guardas. Después, bueno, más adelante se empezaron a observar dibujos de animales o de personas, pero simples. Lo que se trataba de representar en esas, se intentaba contar historias mitológicas en esas imágenes. Bueno, con respecto a lo que era la escultura, si bien estaban, se basaban en lo que era la cultura, la escultura egipcia, rompían con lo que era lo egipcio porque ya no estaba la frontalidad de la imagen, la rigidez de lo que era la escultura egipcia. También se buscaba representar el cuerpo humano, la belleza, a través se estudiaban mucho lo que eran las proporciones y bueno, basándose en eso, representaban las figuras, pero a diferencia del arte egipto, como lo dije recién, los cuerpos estaban apoyados sobre una pierna, eso se conoce como contraposto. Era como que tenía un descanso la figura, la escultura, y se elevaba la cadera. Los brazos también eran como que tenían movimiento, y ya la figura no era rígida como las esculturas egipcias. Este arte se basaba mucho también en lo que era la geometría, la matemática. Bueno, voy a hablar de lo que era el movimiento del Renacimiento. Con respecto al Renacimiento, lo que es la pintura, lo que se observa es también la figura humana, se representan los cuerpos perfectos, la belleza, lo que se utiliza para lo que se utilizaba, o sea, lo que usaban los pintores eran mucho lo que eran imágenes de los discípulos, de Jesús, más lo religioso, a diferencia de lo que era la pintura griega. En la pintura eran pinturas que ya se pintaban sobre lienzo al óleo, ya no se usaba la témpera, y bueno, lo que se observa es que las pinturas eran
más delicadas y bueno, también se quería mostrar la belleza. La belleza, el atletismo de los cuerpos, la musculatura, son mucho más delicadas y refinadas y ya se observa la figura humana realmente como es, porque se dedicaron a estudiar las proporciones. También en este arte se utiliza lo que es mucho la matemática y lo que es la geometría, como también se utiliza en el arte griego. O sea, como base de lo que es las representaciones que hacen. En lo que respecta a la escultura, las primeras figuras estaban hechas de cera o de arcilla y eran figuras simples. Luego, bueno, se empezó a tallar sobre piedra. Y bueno, se observan dos figuras que quieren representar, que son el Kouros, que es el hombre, y el Keros, que es la mujer. Bueno, voy a hablar del cubismo. El cubismo es un arte que surge a partir del siglo XX. Es uno de los movimientos, es el primer movimiento que rompe con lo que era esta representación de la naturaleza. Esto es todo lo contrario, como que, o sea, representa lo que es una representación más, es diferenciada porque ya no se, si bien puede haber una figura humana, pero ya se debe reconstruir para poder darse cuenta que hay una figura. Por ejemplo, en lo que es el cubismo, hay dos tipos de cubismo. Uno es el cubismo, bueno, ahora no lo recuerdo, ya lo voy a recordar. Voy a seguir hablando del cubismo. En el cubismo, el primer, o sea, el padre del cubismo es Picasso. Lo que se observa en el cubismo es una figura desarmada, se observan figuras desarmadas. También se utiliza mucho lo que es la geometría. Las figuras geométricas se observan en lo que son los dibujos y las pinturas, triángulos, cuadrados, rectángulos. Y bueno, se observan, se utiliza los colores que se utilizan son el monocromático, y de ahí, bueno, el monocromático quiere decir que de un color por ejemplo, si se usa un azul, se usa toda la gama de azules. Si se usa el marrón, se usan toda la gama de marrones. Bueno, las dos, que ahora no recuerdo el nombre, las dos, hay dos tipos de cubismo. Un cubismo que era el primer cubismo, que la figura se observa toda desarmada y que hay que reconstruirla para poder entenderla. Y en los que las imágenes de la persona se puede ver tanto de frente como de perfil. O sea, si observamos la imagen, la podemos ver. Podemos ver la cara, se puede distinguir lo que es una cara, y si la vemos de frente también es como que la vemos de perfil a la imagen. Bueno, y el otro cubismo es el cubismo que en los que se utiliza ya, en los que se observa una imagen y está intervenida, que es como la imagen que realicé yo, que acá se puede distinguir que hay una cara y que hay una figura humana, y lo que tiene que estar intervenida con las distintas partes,
está segmentada en partes geométricas. Bueno, con respecto al arte griego, el arte griego lo se observa en el arte griego, perdón, en el arte, ya lo dije el arte griego, el arte egipcio. El arte de Egipto es un arte en el que se observan las pinturas. En las pinturas se observan mucho lo que son la vida o sea, hace mucha referencia a lo que es la vida y la muerte. Se observan las figuras del faraón, lo que es la agricultura, se observa mucho. Los colores que se utilizan son los colores, por ejemplo, para pintar las caras de los hombres se utilizan los colores ocre, y en lo que son las mujeres son los colores blanquecinos. Bueno, las imágenes se observan de forma frontal también, y bueno, siempre el hombre o la figura más importante de lo que se dibuja, del dibujo, por ejemplo, si hay un hombre y hay mujeres, el hombre es como que la imagen es más grande, el dibujo del hombre es más grande y las mujeres más pequeñas. Lo mismo sucede con si está el faraón o alguno de que tenga mayor autoridad, siempre se representa con el dibujo más grande. Con respecto, bueno, a lo que es la escultura, también la escultura, a diferencia de lo que era el Renacimiento, se ve una escultura rígida, frontal, y son piezas que no expresan movimiento de ninguna índole. Bueno, seguramente hay mucho más para hablar de cada una de los movimientos. Bueno, lo que yo veo, la relación que tienen los distintos movimientos es, por ejemplo, como lo fui nombrando, lo que es Grecia y Renacimiento, es la belleza, lo que quieren representar la belleza, la figura humana. Y bueno, en los otros dos movimientos se utilizan mucho lo que son las figuras geométricas, que también lo vemos en los otros dos movimientos que nombré, como base lo vemos, pero representados se observan en lo que es el cubismo y lo que es el arte egipcio. El arte egipcio también está representado por lo que son, la base son triángulos también, cuadrados, cubos, cilindros, pirámides. Bueno, las figuras geométricas las veo que o sea, atraviesa a los 4 movimientos. La matemática, porque bueno, parte todo de la matemática y de lo que son las figuras geométricas. Si bien se observa bien en lo que es el cubismo y Egipto, en las otras figuras se observa bien porque bueno, se diferencian, las podemos notar en lo que son las pinturas y los dibujos y el arte. Y bueno, eso nada más.